En esta sesión lo que vamos a hacer es continuar viendo las funciones. Ya vimos la estructura básica de una función y cómo es que éstas se comportan en C++. Nos falta ver el caso de Java, puesto que si ustedes tratan de hacerlo directamente va a haber algunas complicaciones que vamos a ver ahorita. En la sesión pasada les comentaba que existe un tipo de función que no necesita devolver algún valor. Su idea principal es que lo que va a devolver es el vacío, por tanto no hay un número, no hay un dato específico que regrese dicho tipo de funciones. ¿Cómo es que declaro una función vacía? Una función vacía se declara con la palabra void, de vacío, y por ejemplo vamos a ponerle a esta imprimir suma. ¿Qué argumentos me va a pedir? Pues vamos a pedirle un int valor a imprimir, valor de impresión. Hasta ahorita la estructura de la función void es exactamente igual que las otras funciones. Lleva un tipo de función, lleva un identificador de la función y lleva un argumento, en este caso solo uno. Puede llevar, acuérdense, una cantidad finita de argumentos. Entonces, ¿qué objetivo tienen las funciones vacías? Las funciones vacías se pueden utilizar para cargar configuración, aunque no les recomiendo que si en su sistema o programa tienen que cargar una configuración a partir de otro archivo o cosas así, que devuelvan vacío. Es recomendable que siempre devuelvan al menos un entero, como les dije, como la función main, para saber un código de error o un código de salida alterna al que ustedes querían. No un error propiamente del programa, sino algo que ustedes consideren error de su programa o de su sistema en el sentido de lo que tenga que hacer. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un programa de suma y resulta que les da la resta, esa sería una salida alternativa. Bueno, la suma de números positivos y resulta que les da una resta de números positivos que puede dar números negativos, esa sería una salida alterna. Entonces, cosas como esa tienen que controlar. A ese tipo de salidas, vamos a llamarle puertas alternas, se les conoce formalmente como excepciones. Son excepciones en el sentido de que el programa está ejecutando bien, pero es algo que realmente no estábamos predestinados, no queríamos que estuviera destinado en nuestro programa, no queríamos que pasara. Las excepciones son un tipo de error. En Java es más fácil controlarlas que en C++, pero la estructura de controlarlas es exactamente la misma. Pueden investigar lo que es la sentencia try, try, con la sentencia catch, que es catch, que se encarga de atrapar estas opciones. Justamente esas dos sentencias van de la mano y lo que hacen es intenta ciertos códigos, pero si algo sale mal, con catch atrapas esa excepción y se pueden controlar si quieren entrar más a detalle en eso. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en la sentencia void es que no se devuelve nada, y entonces si hubiera esas salidas, alguna de esas salidas, ustedes no se enterarían. Una forma de controlarlo así, con función void y un archivo de configuración, y justamente uno de los objetivos de la función void es que están hechas para imprimir en terminal o para imprimir algunos resultados para comprobar errores, resultados sobre ventanas o resultados sobre la terminal, resultados sobre el navegador web, cosas así. El chiste es que su objetivo es que impriman, que den los valores, que nosotros no esperemos atrapar un resultado a partir de ellas. Ustedes saben que en matemáticas no podemos hacer que una función devuelva vacío. Sabemos que la imagen de un conjunto bajo una función sí puede ser el conjunto vacío, pero eso es muy diferente a decir que si yo evalúo la función en un elemento, que ésta me dé el vacío. O sea, ¿qué quiero decir? Que si tomo un argumento, evaluar la función en ese argumento me dé vacío. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso.
En matemáticas, hablar de la imagen de una función sí se puede hablar de lo que es el vacío, mientras que hablar de la evaluación de la función en un elemento no se permite el vacío. Así que ahí no hay que confundirnos con eso. Bien, como les dije, la estructura es casi la misma, salvo el detalle de que no se debe de poner la palabra return. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, quiero aquí que me imprima, vamos a hacer que esta función me imprima el texto que está aquí? La suma es, ya que este código se está repitiendo 1, 2, 3 veces, tal cual, de hecho empieza desde aquí, miren, int s, así, se repite, hago la suma, imprimo, hago la suma, imprimo, hago la suma, imprimo. Entonces con una función me encargo de reducir esa cantidad de líneas. ¿Cómo lo hago? Recordemos que la programación estructurada, ese es su objetivo, entender mayormente el código y que no se esté repitiendo de manera así absurda lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer que haga cout, la suma es, vamos a poner que imprima valor impresión. Aquí no estoy rompiendo las reglas de la regla principal de una función que les dije, es modificar el argumento, no está permitido, sino que aquí lo que estoy haciendo es utilizar el valor solamente y no lo estoy modificando. ¿Qué pasa si yo le pongo un return, por ejemplo? Vamos a retornar un string. Aquí no importa que regrese porque pues estoy diciendo que va a regresar vacío y de hecho va a marcar error. Así que si pongo un número, pongo un string, pongo un carácter, me va a marcar error. Déjenme guardar. Vuelvo a compilar en terminal para estar leyendo los mensajes de error aquí sobre la terminal y no sobre el cuadro rojo que nos aparece en Atom, que en ocasiones por no pasar el mouse encima se me borran antes de tiempo. Entonces vamos a hacer G++. Déjenme ver cómo se llamaba el programa. G++ funciones.cpp, archivo de salida que se llame funciones. Ven, me marca un error. La palabra return tiene un valor en una función que debe de retornar vacío, o sea que son incompatibles. Eso es lo que nos está diciendo el error. O sea, nosotros estamos utilizando la palabra return cuando no se debe utilizar en una sentencia vacía. Por lo tanto, yo debo de eliminar esto. Guardo, compilo. Y aquí no tiene sentido que ejecute porque pues aún no estoy haciendo uso de la función imprimir suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, esto lo comento aquí. Le ponemos forma ineficiente. Lo comentamos hasta acá. Una tabulación. Así. Comentamos esto. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos allá. Esas líneas de código, reduciendo su escritura. Por ejemplo, van a resultar igual 6 líneas de código, pero ya no voy a tener que estar llamando a la librería cout en cada línea de código. Y como le llamé, imprimir suma, y le vamos a poner que haga la suma de 2,3. Imprimir suma que haga la suma de 1,2. Bueno, aquí utilizamos la S, por lo que aquí si hubiera sido conveniente estar haciendo, bueno, vamos a omitir esta última suma de aquí,
También se puede hacer acá. El problema es que tendría que poner algo así. Int s igual a suma de 1, 2. Como les dije, si ya voy a utilizar la variable, no me conviene estar llamando a la función varias veces. Y si va a devolver el mismo resultado, no es conveniente y no es óptimo. Entonces mejor lo guardo ya en una variable el valor. Y si lo voy a volver a utilizar, pues hacemos imprimir suma de s con 2. Así. Esto sí es óptimo. ¿Por qué resulta que esto es óptimo con respecto a lo de arriba? Pues porque si nosotros estuviéramos en las primeras épocas de las funciones, lo que estaríamos haciendo es que cada una de estas llamadas a imprimir suma me copia esta línea que tengo aquí, me la copiaría aquí. Y justamente sería lo mismo que estamos haciendo aquí y lo haría 3 veces. Lo cual diría que nuestro programa está aprendiendo a imprimir la suma 3 veces. O sea, aquí está diciendo cómo se hace la suma, la impresión de la suma 3 veces. Por el contrario, nosotros ya aprendimos a cómo imprimir la suma en la forma actual de cómo se maneja una función en memoria. Ya aprendimos a realizar la suma y por tanto ya solo le estoy pasando nuevos valores y no es tanto como copiar y pegar líneas de código. Entonces guardo mi programa, compilo. Déjenme ver qué dice. Imprimir suma. Aclarado. Aquí cometí lo que me está diciendo este error es que me equivoqué al escribir una llamada a imprimir suma. Déjenme ver cómo lo escribí. Por eso dice que no lo he declarado, porque me equivoqué al escribir el nombre. Déjenme ver en qué línea, cuál de las. En la 41. Entonces fue esta. Imprimir suma. Déjenme ver cómo lo escribí. Le damos. Sí es cierto. No lo he declarado. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando antes de su definición. Recuerden que esto les dije que había que tener mucho cuidado en C++. Justamente la costumbre que tengo de Java es que el compilador se encargue de ordenar las funciones y C++ no lo hace. Entonces, si yo quisiera que esto imprimiera, debería ponerlo al inicio de mi programa, al inicio de antes de la función main. Pero para solventar ese problema, lo que voy a usar es una función prototipo. Miren, otra de las ventajas de las funciones prototipo es que no necesito indicar el nombre de la variable. En este caso quiero imprimir suma y solo le digo que hay un argumento de tipo int. No le digo el nombre del argumento. Y miren, ¿qué pasa? Yo guardo, compilo, int suma. Perdonen, aquí, en la última de aquí, se me olvidó ponerle. Decía que había aquí el error que me marca, justamente, antes de continuar, es que aquí hay más. Yo le estoy pasando más argumentos de los que soporta la función. La función solo permite un solo argumento y aquí le estoy pasando 2. ¿En dónde? En la línea 45. Aquí nos dice que tenemos muchos argumentos en una función. Y justamente porque se me olvidó que solo quería un valor, el valor devuelto por la función suma. Guardo, compilo y ya vieron que compiló correctamente porque en las funciones prototipo no es requerido que yo ponga el identificador de los argumentos. Acá lo hice solamente por una comodidad que se da para entender cuál es el argumento 1, cuál es el argumento 2, pero al ser prototipos, digamos así, que al dictaminar la estructura de mi función, pues no requieren de un nombre los argumentos. Si tuviera más de un argumento en la función imprimir, solo pondría el tipo de argumento, sin necesidad de poner el identificador. Bien, así es como funcionan las funciones vacías. Como les digo, su utilidad principalmente es imprimir cosas sobre la terminal o sobre donde podamos imprimir códigos de error.
Cuando nosotros estamos revisando un programa línea por línea, muchas veces utilizamos la sentencia de cout o la sentencia println o la sentencia printf para encontrar ese error. Cuando estamos depurando, se dice depurando nuestro código, vamos leyendo línea por línea cómo se ejecuta y por tanto podemos encontrar errores. Cuando encontremos ese error, si es que aparece, podemos hacerlo con una función que nos imprima dicho error. Le pasamos el error como un argumento y pues nos los imprime detalladamente a lo que nosotros configuremos. Entonces ese es uno de los principales utilidades que tienen las funciones vacías. No es la única. Algunas veces verán que se utilizan ese tipo de funciones. En programación orientada a objetos, un objeto tiene lo que se llaman atributos, que realmente, si no me voy a tanto lenguaje técnico de programación orientada a objetos, digamos que son variables que tiene el programa que solo se pueden utilizar dentro de ese mismo programa, dentro de ese mismo código o dentro de ese mismo archivo, para que se entienda un poco más. Dichas variables, para ser accedidas por un programa externo o por un archivo externo, por un objeto externo, resulta que se necesitan funciones que devuelvan el valor. Como solo queremos que devuelvan el valor, utilizamos la del tipo de la variable. Pero no solo queremos eso, también queremos modificar en ocasiones esos valores. Devolverlos no hay problema, solo ponemos una sentencia del tipo de la variable y devolvemos lo que va a ser nuestro atributo. No hay problema, va a ser una sentencia de int y return. Pero si queremos modificar ese valor, la forma de hacerlo es con una función vacía, pues no nos interesa saber qué pasa después. El único objetivo de ese código, por ejemplo, es modificar el valor de una variable. Miren, sería algo como esto. Supongamos, en Java se ve más claro. Mejor lo hago ahorita en que entremos en materia en Java. Se va a ver más claro esto. Es más, ya vamos a pasar a Java. Aquí ya tienen el ejemplo. Aquí solo quería tratar el ejemplo de la función vacía. Abro un código en Java. Miren, Java ya entra el paradigma de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, en sus palabras simples, su objetivo es abstraer objetos de la vida real a lo que se conoce como una clase del programa. Por eso es que aquí aparece, por eso es que en Java siempre iniciamos con la cláusula public class. El public es un modificador. Les comenté que las funciones tienen modificadores, también las clases. Este modificador es un modificador de acceso. Un modificador de acceso lo que nos permite es que archivos externos puedan acceder al código o no. Por ejemplo, si yo pongo public, cualquiera puede acceder a ellos. No importa dónde esté el otro archivo, en qué carpeta esté, puede accederlo. Hay otro que es protected, que es este de aquí. Déjenme poner aquí. Protected. Este es otro modificador. Este lo que hace es que solamente pueden acceder a archivos que estén en la misma carpeta, o lo que es lo mismo, archivos en la misma librería. Y está el private, que realmente está reservado más que nada a funciones. Pues uno en Java procura que no haya varias clases en un solo archivo. Prácticamente un convenio es que una clase, un archivo. Se puede hacer varias clases, un archivo, pero no es realmente la idea de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es que hagamos una clase, un archivo. Y entonces private lo reservamos más que nada para variables y funciones. La palabra private lo que hace es que todo lo que tenga ese modificador adelante va a ser exclusivamente utilizado en la misma clase. No puede ser utilizado por ningún otro. Aunque estén en la misma carpeta, no se puede acceder a él. Entonces esto es prácticamente algo que se tiene en la programación orientada a objetos, que hay que restringir el acceso a quienes pueden acceder tanto a variables de la clase como a funciones de la clase. Entonces, ¿qué más podemos hacer con esto de la programación orientada a objetos? Pues bien, como la idea es abstraer
objetos de la vida real a un programa, estos tienen atributos que, a lo que ya conocemos de programación, un atributo son variables exclusivas de la clase. Por ejemplo, aquí puedo declarar un int a, int b, int c. Por ejemplo, esas tres variables pertenecen a la clase funciones. Son sus atributos, atributo A, atributo B y atributo C. Se les llama atributos porque describen a nuestro objeto. Por ejemplo, si yo quisiera abstraer una clase de persona, pues ¿qué puede tener una persona? Puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener un... ¿qué más puede tener? Una altura, un peso. O sea, esos atributos que pueden variar de persona a persona se tratan de capturar en una variable. Entonces aquí no se queda así la declaración de un atributo en una clase. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es quiénes pueden acceder a esos atributos. Se acostumbra a que a los atributos siempre se les dé un acceso privado. ¿Qué quiero decir? Que solo puedo hacer uso de ellos directamente en la clase. O sea, puedo hacer uso de A, B y C dentro de estas llaves. Fuera de esas llaves, por lo que sea en otro archivo, en otro programa, no puedo hacer uso directo de ellas. Necesito llamar a unas funciones que me los modifiquen o que me devuelvan su valor. Ni siquiera puedo acceder a su valor que tengan. Por ejemplo, aquí yo no las he inicializado. Recuerden que inicializar una variable es asignarle un valor. Cuando trabajamos con programación orientada a objetos, siempre se crea lo que es un constructor. Un constructor es parecido a una función, lleva el mismo nombre, pero con la diferencia de que no tiene un tipo. Por ejemplo, aquí la función main, justamente miren, aquí en Java, la función main es una función vacía, pero un constructor no lleva esa declaración, no lleva la declaración de tipo de función. Pero ¿qué es lo que hace nuestro constructor? ¿O por qué se le llama constructor? Pues cuando nosotros llamemos a esta clase función, que lo vamos a hacer ahorita, porque justamente para que una función que tenga este modificador static, necesitamos hacer uso de la programación orientada a objetos en Java, también en C++. Si se requiere static, ahorita les voy a hablar de este modificador, se requiere ya hacer uso de una inicialización en clases. Entonces vamos hacia allá. Entonces el constructor lo que hace es, regresando al constructor, lo que hace es, por lo regular, les dije que tienen la estructura de una función y miren, se me olvidó poner los argumentos. Por lo regular, aquí en los argumentos se piden algunos de los atributos que tiene nuestra clase. Por ejemplo, aquí pido A y C. Puedo crear otro constructor que pida solamente el A. Así. A esto se le conoce como sobrecarga de operadores, que es que una función tenga el mismo nombre. Se puede hacer, pero la diferencia radica en el número de argumentos. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Por ejemplo, si yo quisiera que esta me asignara el valor de A o B o C según ciertos casos, no está permitido que yo cree otro constructor llamado public funciones int b, así. Esto no estaría permitido. ¿Por qué? Porque ambos constructores tienen el mismo nombre, pero piden un solo argumento. O sea que son exactamente el mismo. Por lo tanto, esto no está permitido. Así que, si yo ya pedí un solo argumento, con ese único argumento y cláusulas de if, else, de case, cosas
de ese estilo se debe de asignar a A o B o C. Entonces esto también está permitido. Déjenme borrarlo para no estar confundiéndonos. O bueno, como siempre lo voy a comentar. Solamente como un ejemplo de lo que es la sobrecarga de operadores, se puede hacer también en funciones, no hay problema. Aquí lo estoy haciendo en una función muy específica que es el constructor. Bien, ya pedí estos argumentos. Algunos me preguntarán, ¿pero por qué está permitido que este tenga el mismo nombre de este? Bien, hay que saber identificar cuál es cuál. Recuerden que los argumentos de una función solo pueden ser usadas dentro de este paréntesis, mientras que la función, perdón, los argumentos de la clase pueden ser usados dentro de este y dentro de estos o dentro de este. La idea aquí, bueno, dentro de este realmente no, nuevamente por este modificador que es static. Pero bien, me regreso aquí, un poco aquí. La idea aquí es que siempre sepamos distinguir cuándo es uno. Por eso en Java utilizamos la palabra this. This.a, por ejemplo, hace referencia a esta variable a, mientras que la que no tiene la palabra this adelante hace referencia a esta a. Lo mismo aquí haríamos this.c igual a c. Esto es un constructor. El constructor es cada vez que nosotros llamemos a la clase funciones, que ahorita vamos a ver cómo llamarla, aquí lo que nos va a hacer, y por ejemplo, perdón que me distraiga, pero aquí por ejemplo vamos a poner this.b que sea igual a 5. Lo que hace el constructor es que cada vez que nosotros llamemos a la clase funciones, ahorita veremos cómo hacer eso, va a asignar estos valores que le pasemos al constructor como argumentos a las variables. Va a ser lo primero que va a ejecutar. Toda línea de código que yo ponga aquí en el constructor, por ejemplo un print line, vamos a poner el clásico hola mundo, va a ser lo primero que se ejecute cuando hagamos referencia. Ay, aquí perdonen, aquí traté de usar el compilador de C++. Entonces vamos a tener mucho cuidado así. Ese es un constructor. ¿Cómo inicializo una clase? Una clase se inicializa o se da comienzo a ella como si fuera una variable, un tipo de variable. Se pone el nombre de la clase como tipo de variable. De hecho, esa es una idea, un ejemplo. ¿Cómo se puede decir? Perdón, una forma de nosotros crear nuestro propio tipo de variables, haciendo clases. Por ejemplo, yo podría crear una clase de racionales que trabaje, que se encargue de hacer las operaciones con números racionales en la forma que nosotros sabemos. A, una línea, y B, para indicar el numerador y el denominador. Podría yo hacer una clase de esa. Sus atributos serían justamente numerador y denominador. Si quieren, si ustedes quieren ver, podemos tratar de hacer esa clase como un ejemplo de programación orientada a objetos. Ahorita solo les estoy dando una introducción a lo que es orientado a objetos, no es completamente. ¿Por qué? Porque pues aquí la vamos a ocupar para llamar funciones dentro del método main, dentro de la función main, perdón. La palabra método es la sustitución de la palabra función en la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos se acostumbra que a una función se le llame método. Entonces, por eso es que luego a veces me confundo. Entonces, viene el tipo de clase. En este caso es una clase funciones, debe de llevar el mismo nombre. Un identificador, vamos a llamarle f. Y que sea igual a new. Esta es la forma de inicializar una clase. Con la cláusula new. Nuevo. A nuevo. Funciones. Y aquí, si nuestra clase no tiene constructor, porque podemos hacer omisión de este, podría yo omitir y no poner ningún constructor, solo pondría mis paréntesis así. Como en nuestro caso tenemos al menos un constructor, debemos de poner a fuerzas los parámetros
Bueno, no es a fuerzas. De hecho, si yo la dejo así, no va a llamar a este constructor. Lo único que me dice es que cada vez que cuando yo cree esta clase f, pues no asignó valores a ni a C, ni a B. O sea, si yo tratara de llamarlos, estos me marcaría un error porque no tienen un valor asignado. Pero si yo, por otro lado, le paso valores, por ejemplo 2 y 3, lo que hace es que cuando yo comience a ejecutar todo lo que haya dentro de la clase funciones, a la variable a, al atributo a le va a asignar el 2, porque aquí está el código, pero se lo va a asignar a este, y al atributo 3, al atributo c le va a asignar el valor 3, o sea, a este. De manera que no importa en qué lugar yo esté de la clase, por ejemplo aquí podría ser un int s igual a this, siempre se recomienda que cuando hagamos referencia a los atributos o funciones de esta misma clase, se use la palabra this a más this c. De esta manera. Yo dentro de la misma clase, o sea, mientras esté dentro de de estas llaves, puedo hacer uso de estos atributos. Si yo quisiera en otro archivo o en otro programa hacer uso de ellos, se acostumbra a utilizar funciones conocidas como getters o setters, obtenedores, no sabría cómo traducirlos, obtenedores y asignadores. De hecho, no sé si existe la palabra obtenedores. Cazadores. Bueno, van a ser una función que les asigna un valor A y otra función que les asigna el valor B. Aquí viene el uso de la función, de las funciones tipo void, que es a lo que iba realmente. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor de A en un archivo externo, sin importar si está en la misma carpeta o no, inicio la función con public, el modificador public, el tipo de la función, que en este caso debe corresponder al tipo del argumento, en este caso A es int, y se acostumbra a poner la palabra get A. Por eso les decía, al traducir get es obtener A. No pide ningún argumento, porque lo único que hace esta función es hacer return this.a. Y para modificar el valor de A, igual que lo pueda acceder cualquier otro código que no necesite estar dentro de la misma carpeta, utilizamos, aquí ya no es el tipo de variable que corresponde a, sino aquí se corresponde de tipo vacío. Y ahora es set establecer a. Y aquí lo único que hace es que this.a sea igual a. Por tanto, aquí debemos de pedir un argumento, que es el nuevo valor de la variable a. O sea, este tipo de variable corresponde con este para que podamos asignarle el nuevo valor. Con esto yo ya puedo modificar A y B. Ahorita vamos a ver qué pasa si yo los trato de llamar. Miren, aquí yo ya hice que creé un objeto, así se llama, creé un objeto llamado f de tipo funciones, que lo que hace es asignarle a y a c los valores 2 y 3 respectivamente. Yo ya puedo hacer uso de sus atributos de alguna u otra manera, pero miren, ¿qué pasa si yo trato? ¿Cómo accedo a ellos? Para acceder, por ejemplo, a los atributos a, b y c de acá arriba, se pone un punto, bueno, el identificador de la clase, un punto, y el atributo al que quiero acceder. En este caso, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo pongo a, guardo, me va a marcar un error, es evidente, perdón, no es evidente, javac funciones.java. ¿Por qué me marca que A no es un enunciado al que yo pueda acceder? Pues porque A es privado. El modificador static lo que hace es que yo no necesite, para llamar a esta función main de la clase funciones, yo no necesite esta línea de código. Eso es lo que hace el modificador static en una función. Lo que hace es que en automático
se sube a la memoria y de ahí se puede trabajar con esa función. El detalle es que no se puede modificar directamente, hay varias complicaciones y no tengo que estar haciendo referencias de esta manera. Yo puedo hacer uso de la función main automáticamente. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Miren, si yo le cambio aquí en lugar de private, eso lo digo porque eso hace que mi función main se considere aparte de la clase funciones. O sea, es como si esta estuviera en otro lado, la función main, o toda la función que esté en static se considera que está fuera de la clase. Por eso es que no puedo acceder a private a pesar de que main está dentro de estas llaves. Como se subió a memoria, ya está en otro lugar. Ya no se considera del mismo tipo o de la misma, en el mismo código, en el mismo programa que la clase funciones, a pesar de que está dentro de ella, se está declarando dentro de ella. Esto tiene mucho uso, por ejemplo, cuando tratamos de trabajar con constantes que no van a ser modificadas. De hecho, existe el modificador const que habla de constantes, pero hay otras ocasiones en que las variables nos conviene estarlas modificando directamente sobre la memoria porque no se hace mucho uso de ellas, y estar haciendo inicializaciones de objeto puede llegar a ser muy costoso en cuanto a recursos de computación. Entonces miren, ¿qué pasa si ahora yo le cambio de private a public? Guardo, compilo, me marcó el mismo error, déjenme ver por qué. Funciones f.a. Sí, perdonen, que int b no tenía nada que capturar ese valor. Me estaba diciendo que esto no es una sentencia de Java. Sí, perdonen, aquí estaba haciendo uso algo así como Octave. Lo que decía anteriormente sí es correcto, a pesar de que es el mismo error, pero miren, ahora sí compilo y ejecuto. Como ya declaré una variable que atrapa el valor a, que es público, se puede acceder. Pero miren, ¿qué pasa si ahora pongo private? Control S. No hay realmente algún problema. Déjenme ver. Entonces sí. Bueno, lo que les comentaba de la función main, de que está en otra parte, ya parece que no marca error cuando se inicializa así. Pero, por ejemplo, vean, ¿qué pasa si yo trato de hacer uso directamente de del argumento a? Así, this.a, sin hacer uso de esta estructura de f.a. Miren. Me marca directamente el error. De lo que les comentaba, de que el modificador static hace que las funciones estén declaradas, se consideren que están en otro lado. Aquí el private funcionó, pero bueno, si yo lo tratara en otro archivo, no debería de funcionar. En otro archivo como tal, me marcaría el mismo error que me marcó hace un momento al yo tratar de acceder a la variable a directamente, este de aquí. Entonces, regreso aquí. Ya que declaré las funciones, ¿cómo hago uso si no puedo hacer uso de lo que acabo de borrar? Si no puedo hacer uso de ello, se utilizan estos dos métodos, el de set y el de get. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir el valor de a, println, yo tengo que poner f. el método get. Ahí le puse get a. Así tal cual. Siempre hay que poner los paréntesis cuando llamemos a una función. Cuando llamamos a una variable, como aquí por ejemplo, no se ponen los paréntesis. Cuando llamamos a una función siempre se ponen los paréntesis, igual que acá en el constructor. Esto ya nos imprime el valor de a. Miren, compilo
y ejecuto Java funciones. Hola mundo me lo imprimió porque en el constructor le estoy diciendo que una de las primeras cosas que debe de hacer es imprimir hola mundo, mientras que en la función main estoy llamando a la función getA. Ahora, si yo quiero establecer el valor de A, cambiarlo, aquí por ejemplo el valor de A era 2, ahora sí puedo hacer uso de esto, f.setA. Esto no me va a marcar el mismo error de f.a que decía que no era un enunciado de Java, porque aquí ya estoy llamando una función. Entonces aquí en esta nueva función set pongo el nuevo valor de A y vamos a hacer que me lo imprima. Println f.getA. Compilo, ejecuto y ya me cambió el valor. Este es otro uso de la función void, de tipo void. Miren, vean qué pasa si yo le quito los paréntesis. Si yo lo dejo así. Me marca que getA no se puede encontrar porque lo trata de buscar como una variable, o sea, como alguno de estos atributos, y no, realmente pues sabemos que es una función y por tanto debe de llevar paréntesis. Ese es otro error, muchas veces se les olvida o se olvida colocar estos paréntesis cuando se llama una función. Bien, déjenme comentar estas líneas solamente, porque lo que queremos hacer aquí en Java es ver cómo se manejan las funciones. Por ejemplo, vamos a hacer la función suma. La función suma requiere toda función en Java requiere el modificador de acceso, public, protected o private. En este caso va a ser pública la función suma. Requiere el tipo de función como en C++. En este caso va a devolver un entero. Por eso es que uso el tipo int. Y el identificador, que en este caso es suma. Y vamos a requerir dos argumentos, int a e int b. Y lo que vamos a retornar, igual se requiere la palabra return, a más b. De esta manera. Si yo trato de hacer uso como lo hice en C++, hacer uso directo así de suma, pasamos 2 con 3, como yo lo hice en C++, miren, guardo. Aquí en C++ está la función suma y luego solamente la estoy llamando en la función main sin necesidad de este tipo de líneas. La voy a comentar por ahorita para que vean que no importa esa línea. De todos modos me va a marcar el error. Miren, ahí ejecuté, compilo y me marca un error. ¿Por qué? ¿Qué dice? El método no estático suma no puede ser referenciado dentro de un contexto o de algo que es de tipo estático. En este caso la función main es estática. Como les dije, este modificador se encarga de subir nuestra función desde un inicio a memoria para que podamos acceder en cualquier momento sin tener que estar haciendo uso de esta sentencia. Entonces se considera diferente. Para hacer uso de la función suma de la clase, miren, de hecho podrían decirme, es capaz que se debe a que ese error se debe a que yo estoy declarando la función suma, usando la función suma antes de su declaración. Vamos a moverla de lugar. La corto de aquí y la pego aquí. Le doy control B, guardo control S. Compilo y me sigue marcando el mismo error. Entonces no se debe a eso el error. ¿A qué se debe entonces? Pues como son de diferente tipo estas funciones, esta función, más que de diferente tipo de me refiero a diferente modificador. O sea, esta contiene un modificador extra, que es el static. Se considera en un nivel diferente. Pues para hacer uso a funciones de aquí, o hago que esta función sea estática, static, pero también va a causar problemas. Yo puedo hacer uso de ella,
pero ya no podría estar modificando variables que estén aquí dentro, lo cual a veces es algo complicado. Estar trabajando con variables o con valores retornados por una función estática puede ser algo complicado. Es un poco enredado. Realmente se utilizan las funciones estáticas. O sea, si me preguntan entonces por qué existe el static si puede ser complicado. Resulta que cuando uno trata de optimizar un programa, muchas veces es conveniente que una función que se ejecuta varias veces y da resultados similares y solo requiere alguna modificación pequeña, se suba directamente a memoria, puesto que como no voy a crear, por ejemplo, supongamos que una función se hace uso de ella 1000 veces. En Java para hacer uso de esa función, tendría que estar haciendo estas declaraciones, esta línea, por ejemplo, las 1000 veces. Pero esto me haría que en memoria se almacene A, B, C, que se almacenen estos nuevos valores que yo le asigno, que se almacenen estas funciones. Aquí la ventaja de la programación orientada a objetos es que ya puedo hacer uso de estas funciones. Ya se almacenan una vez que este objeto ha sido declarado. Entonces eso me gastaría más memoria que solamente almacenar en memoria esto para hacer referencia a él. Hay muchos constantes de Java que puede que se consideran estáticas y siempre podemos hacer uso de ellas en cualquier momento. Por ejemplo, constantes como pi y cosas así pertenecen a la clase mat de Java. Y no necesitamos hacer declaración de la clase mat. O sea, no tenemos que hacer un mat m igual a new mat. Y luego, por ejemplo, para llamar a pi, no tendría que hacer m.pi. Bueno, aquí si yo quisiera imprimir el valor de pi, yo tendría que hacer m.pi y ya me imprimiría el valor de pi. En lugar de eso, pues yo solamente lo que hago es poner print line mat.pi, porque la constante pi es un estático. No puedo modificar su valor, por eso es una constante, es otro modificador. Y ya puedo hacer uso de ello porque está directamente en memoria. De hecho, déjenme comprobar si es matpi como se llama la librería. Si no, se los pongo como un comentario. Java funciones. Miren, aquí está el valor de pi que considera Java. Puede hacer uso de él sin hacer todo el rollo anterior. ¿Por qué? Porque la constante pi está considerada como estática. Cada vez que yo inicializo un programa, bueno, se los comento aquí para que sepan cómo se hace uso de constantes matemáticas en Java. Casi todas son así, incluso la función tangente, coseno y seno también se pueden hacer uso así, son estáticas. Ellas pertenecen a una clase que se llama, si estoy en lo correcto, déjenme buscarlo, pero es java.lang. Y aquí es donde está la clase mat. En una carpeta que se instala en automático, en una librería que se instala, que sabe interpretar Java, que se instala cuando ustedes instalaron tanto el JR como el JDK. La diferencia es que en el JDK podemos hacer uso de ella y en el JR se utiliza como una herramienta solamente. Aquí está la clase mat. Pero cuando nosotros declaramos public class, ya no necesitamos escribir una sentencia que me traiga todo ese código. Por lo regular esa sentencia, para traerme todo el código de la clase mat, se escribe la carpeta donde está alojado, que siempre va con puntos. Está en la carpeta Java dentro de la subcarpeta lang o sublibrería. Y la clase se llama mat, la clase que tiene la constante pi. Yo no tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque toda esta línea se hace en automático cuando yo creo una nueva clase en Java. Así que por eso no se tienen que preocupar. Por eso es que puedo hacer otra vez compile con F5. Por eso es que yo puedo hacer uso de aquí directamente de mat.py sin necesidad de traer una librería adicional.
Una librería es código extra que podemos descargar o que ya viene preinstalado y que podemos hacer uso de él. Recuerden cuando yo les comenté una manera de obtener valores de la terminal en Java, les hablé de la librería Scanner, de la clase Scanner en la librería Utils de Java, o de la clase de BufferRider en la librería IO de Java, de Input-Output. Esa es otra forma de... Esas son otras librerías que tienen funciones específicas adicionales en Java. Muchas veces cuando quieren hacer algo, programar en red, hacer cosas de matemáticas, funciones matemáticas, muchas veces ya existe la librería que hace ese trabajo y solo basta o con descargarla. No siempre es libre, no siempre se puede descargar gratuita o no siempre se puede descargar para su modificación, o ya viene incluso hasta instalada por default en Java. Pero bueno, regresando a nuestro tema, yo no puedo hacer uso aquí de suma. Bueno, aquí ya puedo hacer uso de suma porque ya subí esta función como estática a memoria. En lugar de crear toda esta clase con estas líneas, con estas de aquí, yo ya subí esta función a memoria y puedo hacer uso directamente de ella. Pero supongamos que no quiero estar subiendo a memoria mis funciones, no quiero usar la sentencia static, sino que las quiero subir siempre que se declare la clase. Entonces para eso le quito el modificador static, creo un nuevo objeto de tipo funciones, del tipo donde está nuestra función que queremos acceder. En este caso es la función suma, está en la clase funciones, por eso es que dice funciones f, y luego la llamo como f.suma. Guardo, compila y ejecuto, aunque no va a hacer nada. ¿Por qué no va a hacer nada? Porque yo obtengo el valor de la suma, pero nunca declaré una variable que capturara ese valor, o nunca he dicho que imprima ese valor. Entonces ponemos println s. O si me quiero ahorrar, como solo la voy a utilizar una vez, pues yo podría poner directamente aquí f.suma. Bueno, voy a poner las dos veces, las dos variantes, así. O como yo solo voy a hacer uso de ella una vez, en este caso fueron dos, pero si yo solo hiciera uso de ella una vez, puedo llamarla directamente como f.suma en lugar de utilizar una variable. Así. Ya les comenté esto en la sesión pasada de cuándo es conveniente hacer esta declaración o cuándo es conveniente esta de aquí. Compilo y ejecuto. Y ya me da el resultado de la suma. Así es como tendría que yo trabajar con las funciones en Java. Bien, hasta aquí voy a dejar esta parte de funciones. Ahora voy a dejar dos ejercicios. Uno de ellos involucra un poco de investigación, que es cómo yo hago un return. Si yo quiero devolver más de un valor aquí, por ejemplo, aquí solo estoy devolviendo un valor. Si yo quiero devolver más de un valor, por ejemplo, 3, 4 variables de tipo int, lo ideal es utilizar un arreglo. O sea que aquí el tipo de la función sea un arreglo de tipo int. Eso es justamente como lo van a investigar. Lo pueden hacer en C, pero yo quiero específicamente que lo hagan para Java. Para C requiere un poco más de detalle, que es ahora sí hablar de apuntadores. También se puede hacer como en Java. O sea, si ustedes buscan el de Java, la forma de devolver arreglos en Java, que aquí en return pueda devolver un arreglo, esa misma se puede llevar a C++, aunque C++ tiene una más óptima, que después haré mención, si ustedes quieren, haré mención de ella. Pero quiero que se enfoquen aquí. Por ejemplo, quiero que una función que devuelva dos valores sí, bueno, una función que solo devuelva dos valores, no importa si toman argumentos o no. Quiero una función que me retorne, por ejemplo, yo quiero una función pública. Aquí viene lo que ustedes tienen que investigar, que va el tipo que va ahí,
con un identificador devolver dos datos, por ejemplo. Así lo estoy identificando. Ustedes no tienen por qué identificarla así. Si quieren o no poner argumentos aquí, realmente no importa. Que declare una variable int a igual a 2, int b igual a 3, y yo quiero que return me devuelva a y b. Si yo hago esto, me va a marcar un error. La forma de hacerlo es que se devuelva un arreglo que contenga a y b. Un arreglo de tipo int. Recuerden que se declara como new. Bueno, ya esta sentencia ustedes tendrán que recordarla. Si es un buen ejercicio para que recuerden cómo se hacen los arreglos en Java. Pero yo quiero que me devuelva esta colección. Me devuelva tanto A como B. Ese ejercicio se los voy a poner en Classroom. Que investiguen cómo hacer eso en Java. Una vez que ustedes lo hagan en Java, lo pueden hacer en C++, pero les digo, hay otra manera más óptima. Y de ahí vamos a partir porque van a ser funciones que hacen desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda. Que si ustedes tienen 8 bits alineados, por ejemplo, que es un byte, ¿cómo divido ese byte en dos números? ¿Cómo hago que ese byte me devuelva dos bloques? O sea, un bloque de 4 bits y otro bloque de 4 bits. No es realmente simple. Ese va a ser también otro ejercicio. Que un byte, o sea, 8 bits alineados, que es la mínima cantidad de bits con los que se trabajan en cualquier lenguaje de programación actual. No puedo trabajar con 4 bits, pero tengo que hallar una forma de cómo trabajar con 4 bits en un programa que vamos a hacer. Esa función también se les va a dejar, pero les voy a explicar todo eso a detalle, cómo hacerlo con corrimiento a la izquierda y corrimiento a la derecha. Vamos a trabajar a nivel de bits. Recuerden esas operaciones que vimos. Esto con la idea de trabajar un sistema de cifrado. Un sistema de cifrado, hoy en lo que hacen por lo regular es separar nuestros textos en bloques. Aquí vamos a separar un carácter en dos bloques, cada uno de 4 bits. Y vamos a hacer operaciones con ellos. Pero primero deben de saber a qué me refiero con separar en bloques de 4 bits y qué operaciones se necesitan. Entonces ya voy a entrar más a detalle en la siguiente clase de eso. Y hasta aquí la idea es que entiendan funciones, cómo se trabajan en ellas y que aprendan a devolver arreglos, al menos en Java, porque de Java lo pueden pasar a C++. En Octave no se preocupen, es muy sencillo, por eso es que no he entrado a funciones en Octave. Como pueden ver, realmente llevar a Octave es prácticamente sencillo y solo hay que saber la sintaxis. Devolver arreglos en Octave es muy simple. De hecho, hasta se puede hacer desde un inicio sin ninguna declaración en especial, así que por eso lo estoy omitiendo en este momento. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Recuerden que las dudas me las pueden preguntar directamente. Si ya tienen alguna idea de cómo hacer esto, también me lo pueden preguntar. Y aquí pues espero que les quede claro de funciones y la pequeña base de orientado a objetos. No va a ser la única vez que lo vamos a ver. Lo voy a entrar formalmente después a esto, de lo que es la orientado a objetos. Pero espero que aquí hayan entendido al menos algo básico de ello. Que es, vamos a decir así, la presentación que hay sobre programación orientada a objetos. Es su primer acercamiento a eso. Entonces, hasta aquí le dejo. Y cualquier duda ya saben que pueden preguntarme.